Lo que hace la iglesia es iluminar a la sociedad para que en el sentido religioso y en el sentido sociológico, el pobre siempre tenga su oportunidad. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna interrogante? ¿Alguna pregunta? ¿Algún problema aparte de su cara? ¿Ninguna? Muy bien, hay que arreglarse, por eso hay cirugías y todo, ¿no es cierto? Muy bien, en el año 712 antes de Cristo se dio la primera deportación de Israel. Ojo, este es mucho antes de Babilonia, ¿eh? Se dio la primera deportación de Israel. Cuando hablamos de exilio, pensamos generalmente en el exilio de Babilonia. Y este exilio de Babilonia ocurrió del año 558 antes de Cristo. Pero en el 712, Asiria ya había ocupado el norte, actual Samaria. Y por tanto Israel había quedado diezmado. ¿Quién me dice qué significa diezmado? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué significa diezmado? ¿Así? ¿Quién me dice más? A ver. ¿Nadie más? Muy bien. Sí, ya. Cuando hablamos, ¿no? ¿Cierto? Cuando hablamos, el pueblo de Israel había sido diezmado, es decir, ya posesionado por alguien más. Entonces, ciertamente que va a implicar el diezmo, que va a implicar dar cierta cantidad de las cosas que tiene, un porcentaje, por decirlo así. Entonces, vamos bien hasta ahí. Y bueno, vamos avanzando. Había quedado intacto solo el reino de Judea, que comprendía las tribus de Judá y Benjamín. Acordémonos que las tribus de Israel, ¿cuántas son? ¿Cuántas son las tribus de Israel? Salles, Luis Mateo. Profe, ¿cuántas tribus son de Israel? ¿Cuántas son las tribus de Israel? Am, ah, Profe, yo puedo decir. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Figueroa. no, Aguilar. Micaela, dale, Mica. Ah, Micaela. Dale, La otra Sayas. Ah, ok, Sayes, dale, Sayes, dale. escucha. Son 12, si no me equivoco. Y si te equivocas, ¿qué quieres que te haga? No, pues nada, me dice la verdad de cuántas son y aprendo. Chicos, aprendan a responder no poniendo esta muletilla, si no me equivoco. Si nos equivocamos, nos equivocamos. Y es para bien, es para aprender, ¿ok? ¿Estamos? Y pobre de aquel que escuche lo mismo, la siguiente le bajo punto, ¿vale? Revía, te escucho. ¿Dónde estás? Profe, Sí, sí, o sea, no lo que iba a decir que éramos tribus de Israel, de Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. muy bien. Entonces, acabo de mencionar las tribus que permanecían en la de Judá y Benjamín. Judá, ¿qué número es? ¿Revía? La primera, Muy bien. ¿Y Benjamín? la última. Muy bien. Por eso hay una expresión que dice cuando tienen sus hijos, él es el Benjamín. Chicos, Benjamín no es un nombre propiamente, ¿sale? Benjamín es un apelativo, por decirlo así, de aquel que es último. Muy bien. El último de una generación. ¿Ok? Para aprender ahí.
Si le pones a tu hijo Benjamín y de pronto vienen otros 5 más detrás de él que nacen, pues ya no tiene chiste llamarlo Benjamín. Así que tienes que ir a la Egip, arreglar su nombre, ponerle otro nombre quizás. ¿Vale? Muy bien. Gracias, Micaela, y gracias, Valentina. Ya. Seguimos entonces. El profeta Sofonías, partiendo de esta situación sociopolítica, dice a su pueblo que es necesario ser pobres ante Dios. Atento ahí, esto es importante. Sofonías dice, es necesario ser pobres ante Dios como se es pobre ante los asirios, la gran potencia internacional de esa época. Muy bien. Este profeta dice, nosotros nos sentimos pobres frente a Siria que nos domina, que nos usa como quiere, pero es necesario, sobre todo, ser pobres ante Dios como se es pobre ante esta potencia extranjera. Por esto, la pobreza material debe llevarnos a la pobreza espiritual, hecha de fe auténtica. Ojo, que no es denigrar, que no es humillar, atentos ahí, ¿ok? Entonces, la pobreza, aun siendo un hecho negativo, humanamente e históricamente, tiene un significado en la vida del hombre si lo lleva a la pobreza espiritual, si lo conduce a vivir y descubrir la autenticidad de la propia fe. Por ello, fe auténtica que asume matices de abandono, de humildad y de confianza absoluta. A esto se refiere con esto del ser pobre. La fe del pobre en este sentido será una fe que se tiñe de abandono y de intimidad. Sofonías dice, busquen al Señor todos ustedes humildes de la tierra que cumplen sus órdenes. Busquen la justicia, busquen la humildad para encontrar la restauración en el día de la ira del Señor. A ver, vamos a ver un poquito la interpretación aquí. Ajá. Telles, Portugal. Paredes González. Gareca Durán. Sí, profe. Gareca. Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Ya. Interpreta esto que dice el texto de Sofonías, la última parte. Busque la humildad para encontrar la restauración en el día de la ira del Señor. ¿Cómo lo interpretas? Bueno, profe, Nada. A ver, Figueroa, te escucho. Y después Salles. Ok, profe, yo creo que al ser humildes no se refiere simplemente a tener pobreza de corazón, sino también a mostrarnos como somos frente al mundo, sin miedo a lo que nos digan. Yo creo que aquellas personas que se muestran como son y al ser humildes y pobres de corazón, el Señor no tiene nada que decirles, ni nada que reclamar, y a la vez los va a recibir en su reino, en el cielo, y los va a perdonar de todo mal. Ok. Salles, Micaela, te escucho.
Bueno, profe, personalmente lo interpreto de una manera muy diferente. El Ujú. hecho de decir la ira del Señor a mí me hace referencia a las lecciones de la vida que se nos presentan y el estado de humildad me hace ver que nosotros normalmente nos dejamos llevar en estas situaciones de aprendizaje por nuestras emociones viscerales, lo vamos a poner así. ¿A qué me Ya, refiero con esto? Con el hígado, con el corazón, con todo menos con la verdadera sabiduría. Entonces, me hace referencia a eliminar el ego para aceptar las lecciones con sabiduría. Eso, profe. muy bien, gracias. Ergueta González y David, te escucho. Bueno, profe, lo que yo pude entender más o menos de la frase fue de que, digamos, como dijimos anteriormente, lo que es la pobreza social nos lleva a la pobreza espiritual. Entonces, y la ira del Señor, el día de la ira del Señor sería como el juicio final, tal vez, donde tenemos que dejar todas nuestras cosas para sentirnos como en una humildad o una pobreza espiritual y así como el Señor dijo, poder entrar al reino de Dios en el juicio final. Esa, profe. Muy bien, todos han tenido que ver con la respuesta, sí, pero Ergueta, atentaste en esta que dice sobre el juicio final. Acuérdense que un profeta es el que anuncia, denuncia y evangeliza, ¿cierto? Entonces, anuncia lo que va a acontecer, no mañana, no pasado, sabrá Dios cuándo, solo Él sabe. Nosotros debemos prepararnos. Ahora, cuando dice, para encontrar la restauración en el día de la ira del Señor, entonces, por eso, hablamos de un juicio final, ¿ok? Como otros quizás lo llamarán muy apocalíptico, decir el fin del mundo, ¿ok? Que es una cosa un poquito muy poético quizás. Pero hay que ver esta situación. Cuando hablamos de la ira del Señor, ubiquémonos. Chicos, la palabra de Dios tiene texto, tiene pretexto, tiene contexto. ¿Sale? Estos tres les puedo adelantar, porque tiene más cositas para analizar. Estos tres, el texto, lo que leímos. El pretexto, ¿cuál sería el pretexto aquí? ¿Cómo se encontraría un pretexto? A ver, dentro de sus prácticas cotidianas, ¿qué pretexto usualmente usan? A ver, ¿quién se atreve a participar? Menos Figueroa Aguilar, que ya participó, ¿vale? Vamos a dar a otros también. ¿Quién está? Galván Hernández, te escucho. No, un pretexto que se usa en la vida cotidiana es... Te escucho bajísimo. Hermano, Ahora ¿Me sí. escucha bien? ¿Ahora Sí, sí? sí, sí. Ok. Bueno, un pretexto que se usa en la vida cotidiana es el de... No, por ejemplo, si tienes una tarea para el viernes, te dices, no, la haré el jueves o la haré el miércoles. Es un pretexto, sino que la puedes hacer hoy mismo, ¿no? Y tener más tiempo Ujú. para ti. Ya. Entonces, ahí, René, quédate. Entonces, ahí, ¿cuál sería el texto, por decirlo así? En esa situación, el texto creo que sería... ¿Tiempo? ¿Perdón? Hacer la tarea del día que te Muy corresponde y no bien. Ese dejarlo es el para texto. después. Ajá, ese es el texto. Y el pretexto es confiarse y posponerlo. En ese sentido, claro. ¿Y cuál sería el contexto? ¿Quién ayuda a Martín en este aspecto? Ya dijo el texto, ya dijo el pretexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, creo que yo sé también el contexto sería eh, la responsabilidad o algo así. Ya, muy bien. Dentro de uno mismo, en el lugar donde estoy, hablamos del contexto. ¿Sí? Entonces, el lugar, las situaciones, lo que acontece en el momento. Eso sería como que el contexto de esta situación que presentó Martín. Ahora, el texto que presenta Sofonías es texto. En el día de la ira del Señor. El pretexto es darte a entender un mensaje claro y preciso, que es hacer saber cómo Dios puede actuar en la vida de cada uno.
El contexto aquí es el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se hablaba de un Dios que castiga, se hablaba de un Dios que es rígido, pero ya en el Nuevo Testamento con Jesucristo se nos habla de un Dios amoroso, se nos habla de un Dios bondadoso, se nos habla de un Dios que es Padre. ¿Ubican cuál es el contexto entonces? ¿Me dejo entender aquí? Chicos, por el amor de Dios, que no nos caiga la soga al cuello, ¿vale? ¿Me dejo entender aquí? Cuando alguien les hable un poquito de este texto, aprendan a ubicar, pero este libro es del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se entendía así de un Dios guerrero, de un Dios que mata no sé qué, todo a un batallón de aquellos que son enemigos. Entonces, ese es el contexto en que está ubicado, pero no pretendamos ubicarlo en este contexto del Nuevo Testamento, porque ya en el Nuevo Testamento con Jesucristo se nos revela que es un Dios bondadoso, un Dios amoroso, que es Padre, que es misericordioso y todo lo demás. ¿Ok? Chicos, aprendan a ubicar. Por eso, anteriores clases también les explicaba un poco sobre esta situación que hablamos sobre los accidentes, la esencia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta parte? Madonna. ¿No se acuerdan? A ver, vamos a rebobinar. ¿Se acuerdan que yo hablé en una clase para hacerles entender un poco qué era un accidente, qué era una materia y qué era una esencia? A ver, ¿ven este papel aquí? ¿Ya? ¿Cuál es su materia? ¿Cómo lo podemos definir la materia de esta? ¿Qué es? Ya, vamos a ver. Vamos a describir una descripción de este papel. ¿Quién se atreve a participar? Figueroa, bueno, ya, éntrale. Es que sí, profe, ya usted me priva de participar. Vamos. Ok, es un papel cuadrado, es un papel de color claro, es un papel que tiene un inicio y un final que es bastante pequeño, tiene 4 puntas. Es un papel que está de modo largo, vertical. Es un papel que no tiene líneas, ni cuadrados, ni nada para poder escribir. Puedes escribir hacia donde quieras o dibujar hacia donde quieras sin ninguna regla o norma de estructura. Eso, profe. Ajá. Muy bien. Eso sería ya una descripción. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la materia? Carvajal, ¿cuál es la materia? Hay un poquito de física, que no hace nada mal. Nada. ¿Cuál es la esencia de esto? ¿Qué sería su esencia de esto? Nada. Muy bien. Martín. A ver. Estaba queriendo poner 5 puntos para que lo achuntaba, pero vale. Les explico. Micaela, te escucho. Bueno, ya le han explicado cómo se ve físicamente, pero personalmente no creo que eso sea lo que constituye el papel. Con esencia nos podemos referir al hecho de que nos va a aportar para escribir algo y de que, no sé si escuchó esto, es un principio cabalístico, la mesa no es mesa si no tiene alma de mesa. Exacto. La hoja no va a ser hoja si no tiene alma de hoja y no es esencia de hoja. Con esencia nos referimos a la partícula más profunda de su creación. Eso. Claro, es un poco lo que dirían los filósofos contemporáneos, de cierto modo, sí. Muy bien, entonces les decía que los accidentes siempre cambian, ¿ok?
Por ejemplo, miren aquí. ¿Sigue siendo igual? ¿Sigue siendo Pero igual tal claro cual que como sí, profe. estaba? ¿Seguro? Su esencia siempre va a ser la misma, no va Su a cambiar por esencia es más la que misma. atraviese Muy varias bien. circunstancias. La esencia nunca cambia, pero sigue siendo igual. El papel, así como ya lo he hecho es todo, ahora pues trato de arreglarla y todo. ¿Sigue siendo igual? Puede que físicamente no, pero Exactamente. sigue siendo un papel. Sigue Ha siendo un nacido papel. con esa esencia. Exactamente. Sigue siendo un papel, pero ya no está en su originalidad. Entonces, a esto es a lo que nos referimos con accidentes. Los accidentes cambian, pero nunca mudan la esencia. Ahora, dentro de todo esto, de lo que veíamos, es un poco comprender de cerca que la persona en sí que se reconoce pobre podrá cambiar muchas cosas en su vida, en su ser, en su alrededor, en sus circunstancias y todo, pero jamás cambia su esencia, jamás cambia su originalidad o lo que le constituye como tal. ¿Ok? Atentos ahí para que no se confundan. Crespo, te escucho. Bueno, profe, ahorita aquí ya se me acaba de venir un recuerdo así fugaz a la cabeza que tiene que ver con la hoja de papel, ¿no? Em, a ver, y me acuerdo perfectamente que esto me lo dijo mi papá y yo lo puse en práctica una vez en el curso. Es agarrar la hoja de papel y arrugarla, arrugarla. Ahora dejar de arrugarla y tratar de volverla a su estado antes de como estaba, antes de arrugarla, ¿no? Obviamente antes de arrugarla era un papel liso, no tenía ninguna marca, tal vez, ¿no? Pero al arrugarla tiene un cambio físico, que es, que son las arrugas, eso. Y cuando tú intentas volverlo a hacer plano, no se puede, porque las marcas de las arrugas quedan, ese es el cambio, ¿no? Eso mi papá me lo dijo y me dijo que eso lo junte con la esencia de una persona. ¿A qué quiero referirme con esto? Es que cuando una persona, por así decirlo, sufre golpes de la vida, por así decirlo, una persona es como el papel. Antes de recibir esos golpes, es una hoja de papel lisa. Y después de recibir esos golpes de la vida, empieza a tener esos cambios que la hoja ha tenido, en este caso arrugarse, y no puede volver a su estado original. Eso, no sé si me entiende, profe. Sí, está bien. ¿Ustedes han visto la película Wonder? Sí, profe, es muy buena. Muy bien, tal cual. Ahí puedes encontrar esta cuestión, lo que está diciendo María José. Esto en metafísica se lo conoce como esencias, accidentes, sustancia, ¿ya? En psicología se habla también de esto precisamente. La persona en sí, ¿cuáles serían las arrugas? Todo lo que uno puede ocasionar de mal. Pero ahora, viendo en el contexto de los pobres, aquel que se deja humillar porque quiere ser humillado, entonces olvida su dignidad de hijo de Dios, olvida su dignidad de persona. ¿Ok? Pero si yo sé que soy pobre y me lo dicen tantas veces, asumo esto, guardo esto y los hago una herramienta de bien. No permito que me hunda, sino que me ayude a escalar. Por eso tenemos las herramientas. Y por eso el pobre de Yahvé va a ser lo mismo. Considerado por el pueblo asirio, desplegado, humillado, no es tanto lo que le afecta, sino más bien preocuparse por lo que realmente sí importa. Entonces, avanzamos. Israel completamente es el exilio donde hace la experiencia de la pobreza más absoluta. ¿Ok? A ver,
¿Ustedes han tenido alguna experiencia con un pobre alguna vez? Pobre, pobre, así. ¿Tuvieron alguna vez? Yo recuerdo en Lima, por ejemplo, no, en Brasil, en Natal, estábamos limpiando el jardín y de pronto se pasa un mendigo. Todo negro, de suciedad, digo yo. El cabello, pues, no sé si parecía cabello u otra cosa. Harapiento y todo. Que lo que hicimos es darle un baño. Pero acá hay un detalle. Mientras le dábamos el baño al señor él nos decía, si me quitan esto, me voy a enfermar. Y ustedes saben que alguna vez, bueno, esto, lo que está cubierto, el señor, la persona, esto donde lo vean, es un anticuerpo para él. Esto ha creado un anticuerpo para él. Por eso es que lo puedes ver comiendo del basurero y no le hace daño, porque ha creado tal cantidad de anticuerpos que ya no le afecta. Y quitándole, esto los que van a estudiar medicina quizás sabrán mucho mejor, quitándoles les debilita y puede morir de hipotermia. Entonces, sacábamos una enseñanza de esto nosotros, que es aquello que les decía, cuando me quitan lo esencial, pues ya me siento nada. Entonces, para el pobre, lo esencial es eso. Y mudar esa idea es un poquito complicado. Por eso hay que estar atentos de cómo poder trabajar con una persona que es carente. ¿Ok? Entonces, Israel entiende entre sí mismo, se rescata y desde las cenizas del exilio resurge un verdadero Israel. El extenuado grupo de los repatriados que regresó en Palestina tuvo que vérselas con aquellos que habían ocupado su lugar y por tanto su regreso a su patria. Ya otros habían ocupado su lugar. Como tercer punto, la espiritualidad del pobre. A partir de esta experiencia, pobre es aquel que busca a Dios. Pobre es aquel que busca a Dios, que se consuma esperando a su Dios, en el orientarse hacia Él, en el aspirar a Él. El pobre se siente como un libro abierto ante Dios. No se esconde. Entonces, el pobre, por tanto, se alegra en el Señor, lo busca y Dios es para él como su propia atmósfera vital. Estos pobres son la descendencia de los siervos de Dios. Son los anillos de una larga cadena. Se trata del humilde contrapuesto al orgulloso. Tenemos así el alma de las dos categorías, que brota a su vez de las dos respectivas situaciones existenciales. Quien es rico, quien en la vida ha tenido siempre todo y no ha dependido jamás de nadie, quien no ha sufrido de condicionamientos, este no podrá tener un sentido de atención para los demás. Será inevitablemente un soberbio, un orgulloso. Por esto, en la Biblia, tener la identidad de pobre no es tanto el hecho de serlo materialmente, atentos, no es tanto el hecho de serlo materialmente, sino el hecho de que esta situación existencial de vida no le ha llevado a rebelarse contra la vida, como a menudo sucede de frente al dolor y a las cosas adversas. Entonces, hablamos de un sentido de pobreza religiosa, no sociológica. Hablamos de un sentido de pobreza en el que te ayuda y te invita a reconocerte sencillo y humilde, independientemente que puedas contar con una laptop, con un teléfono, puedas tener plato de comida en la mesa, independientemente de ello. ¿Ok? Entonces, esta situación existencial le ha llevado más bien a madurar una gran sabiduría de vida.
a adquirir aquel corazón lleno de sabiduría, del que también se habla en los Salmos. Por esto el pobre es por efecto de su situación humilde, modesto, dócil, no por ignorancia, sino porque ha adquirido la verdadera sabiduría. Ha descubierto a Dios en la pobreza de las cosas. Ha alcanzado la riqueza de la posesión de Dios. Mientras el rico, por su misma situación, tiende a ser soberbio, tiende a ser arrogante, tiende a ser insoportable quizás, porque jamás ha experimentado que alguno se le antepusiese para hacerle sentir sus límites. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Muy bien. Por último, el cuarto punto, los salmos, expresión del espíritu del pobre. Los salmos, a partir de lo dicho anteriormente, son la expresión del espíritu del pobre de Dios. Son el reflejo vivido por el pobre de Dios, su pobreza en sentido espiritual. Toda esta diversidad de situaciones profundamente humanas y profundamente negativas han creado una conciencia, una actitud interior, la así llamada pobreza espiritual. Es una actitud interior, ¿ok? A la que se llega como a un puerto desde este desastre humano que tiene una salida positiva. Después de la rebelión, el creyente retorna en sí y encuentra su propio orden interior. ¿Alguno de ustedes ha leído Moby Dick? Misericordia, ¿han leído Moby Dick? Hermano, yo le comento que no he leído, pero sí sé más o menos de qué se trata. A ver. Bueno, que yo me acuerde, es de un pescador que quiere cazar a una ballena blanca. No me acuerdo el color, pero es que era bien específico. Era una ballena que era muy grande y la ballena justamente se llamaba Moby Dick. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más, o por lo menos por ahí lo ha, por curioso quizás? ¿Nadie más? Muy bien. A ver, me sorprende, la verdad que no. Esta es parte, creo que en primero o segundo año deberían haber llevado este libro. Hay una situación que se encuentra en toda esta trayectoria de esta obra, que precisamente el autor presenta esta condición, como mencionaba Martín, de este hombre pescador, no su intención, sino su ambición de conseguir pescar a esta ballena para sacar el aceite, y sabrá Dios qué hacer más con, porque buscan el aceite y el colmillo, sus dientes, ¿no? Sus colmillos. A lo que refiere este autor un poquito presenta esta situación. Cuanto más el hombre se pretende alcanzar o luchar contra lo adverso, que es mucho más grande que él y quiere hacerlo por sus propias fuerzas, pierde. ¿Ok? En otras palabras, creerse autosuficiente le trae terribles consecuencias. Entonces, frente a esto, al pobre, el pobre del que hablamos ahorita, entonces, crea una actitud que es la pobreza espiritual, a la que se llega como un puerto seguro y tiene una salida positiva. Entonces, de este modo, se llega a la experiencia gozosa de experimentar la propia nada. Entonces, como diría Carlos de Mesa en una de sus entrevistas, cuando ya considero aquello que no me es útil, lo dejo libre, porque busco de otra manera alcanzar nuevos ideales. Entonces, la más
máxima expresión de esta espiritualidad serán Jesús y María. Heredó esta espiritualidad de los Anahuín, de sus padres Santa Ana y San Joaquín. Santa Ana y San Joaquín salen de este resto fiel de Israel de los Anahuín. Ella, con su incondicional disponibilidad a Dios, es un silencio existencial, no un silencio vacío, de ausencia, sino más bien un silencio de presencia plena en el Señor, en el momento en que se halla, en que ella se diluye en el silencio más completo de sí misma. María, en la narración del anuncio de la maternidad mesiánica, es presentada como disponibilidad de Dios, hecha persona, que hace posible la eficacia y la fecundidad de la más grande llamada divina de la historia de Cristo. Jesús dirá: vengan a mí todos los que están cansados y oprimidos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29. San Mateo traduce así el término pobre, desdoblándolo en manso y humilde de corazón. ¿Ok? La pregunta comparativa: ¿cómo describe Sofonías la pobreza? ¿Y cómo la describe Mateo, que es la que acabo de decirles? ¿Quién recuerda? A ver. Arratia, Simón. Figueroa, espérate. Arratia. Profe, ¿me escucha? Sí. Descríbeme cómo Sofonías presenta al pobre y cómo Mateo también lo presenta. Lo escribo por el chat, ¿no, profe? No, decímelo ahorita. Profe, no lo escucho bien. Explícame ahorita, no por chat, cómo presenta Sofonías al pobre y cómo presenta Mateo al pobre. Nada. No, profe, no, nada. Ya. Samuel Barrios. Samuel Barrios. Profe, ¿Cómo describe Sofonías al pobre y cómo Mateo también lo hace? no, profe. Nada. Muy bien. Ok. ¿Quién me podría decir, aparte de Figueroa? ¿Quién se atreve? Ergueta, te escucho, González. Bueno, profe, Sofonía, el término pobre lo conocía como Anawi, que significaba físicamente afligido, agachado y por cuestiones sociales, y Mateo, justamente como dijo, pobre era manso de corazón. Muy bien. Sí, en Sofonías, un poquito hay que clarificar todavía, pero tiene la idea ahí. ¿Quién más podría decirme? Gracias, González. ¿Quién más podría decirme? O pregunto. A ver. Carvajal. Dame un número. Hermano, ¿me escucha? Sí, sí. Eh, Dam- la verdad, no sabría. A ver, bueno, ¿podría replantearme la pregunta de nuevo? ya, una comparación que no se aleja de nada, pero Sofonías da una idea de pobre y Mateo lo da. ¿Cuál es la idea de Sofonías y cuál es la idea de Mateo? Estamos en problemas, hermano. El problema tú, no yo. Estoy en problemas, hermano.
Pero a ver, mm, la idea de sinfonías y la idea de... mm, ya la de Mateo, ¿cuál era? Era lo último que dije. la de Mateo ¿Cuál era? es para Mateo, pobre de espíritu y de corazón, Manso, quizá. manso y humilde. Esa es la Ah, idea de pobre que tiene Mateo. Sofonías. eh, no, Mientes. allí ya. No, no, de sinfonías no, ese sí. Va bene. Me confundí. Ok, muy bien. Brigitte, te escucho. Bueno, profe, justo como decíamos en cuanto a la perspectiva de Sofonías sobre una persona pobre, decía que la pobreza material los llevaba a la pobreza espiritual y por más de que la pobreza sea algo negativo, tenía un significado porque gracias a eso podían descubrir su propia fe em, y, y es que es lo contrario a lo que nos dice Mateo, que ve a una persona pobre como una persona pobre espiritual y que debe ser, mm, San Mateo lo traduce como un manso y humildad, alguien manso y en humildad del Ya, corazón. muy bien. Ok, entonces, para cerrar, grábense esto. La idea que tiene Sofonías en cuanto a los pobres es aquel que practica los decretos y la voluntad de Dios. Aquel que practica los decretos y la voluntad de Dios, que se rinde ante Él, que lo acepta. Esa es la idea de Sofonías, ¿ok? Y la idea de Mateo precisamente es esta. Pobre es aquel manso y humilde de corazón, viendo las características de Jesucristo. Manso y humilde de corazón. Expresión doble que caracteriza a aquel que es verdaderamente pobre, el pobre de Dios. Jesús, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ok? ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Pues muy bien. Entonces, en la noche les hago llegar mediante este tema. Hasta las 18 horas tienen para enviarme, no, hasta las 15 horas tienen para enviarme el apunte de hoy, ¿sí? Así que muchas gracias, que Dios los bendiga, que los acompañe siempre, sean buenos, ¿eh? Sean buenos porque mal ya lo hacen, ¿ok? Un abrazo, cuídense mucho, Dios los Hola, bendiga. hermano, nos vemos, se cuida. Adiós, profe, cuídese mucho, nos vemos. Hasta luego, hermano. Gracias, gracias.